Estás viendo Medicina Inocua. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. En esta mañana de sábado, me da mucho gusto saludarlos. Recuerden que Medicina Inocua es un programa diseñado para informar y orientar acerca del uso de las medicinas complementarias, de las medicinas alternativas y enfocado a todos aquellos procedimientos terapéuticos que no hagan daño. Es por ello que se llama Medicina Inocua. Medicina Inocua está patrocinada por la Universidad Autónoma de Durango, el Laboratorio Homeopático de Investigación y el Colegio Nacional de Investigadores en Medicina Complementaria. Este programa tiene como objetivo orientar, como mencioné anteriormente, acerca de todos los procedimientos terapéuticos inocuos, es decir, que no hacen daño, que no tienen efectos secundarios, ya que en esta época, en la actualidad, más bien la sobremedicación que en muchas partes, en muchos grupos de la sociedad se realiza, desafortunadamente ha tenido y sigue teniendo consecuencias adversas, reacciones adversas que desafortunadamente son muy frecuentes, cada vez más frecuentes en nuestro medio. En esta mañana tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar acerca de una de las ciencias que es pilar, no solo de las ciencias de la salud, de las ciencias del área médica, sino de las ciencias en general, de la investigación y de las ciencias naturales. Vamos a platicar de la química y su aplicación precisamente en las ciencias de la salud y, por qué no decirlo, en las medicinas o en las áreas de la medicina complementaria. Para tener una charla, para realizar una plática amena, tenemos en esta mañana un estimado amigo. Me da mucho gusto presentarles al ingeniero Emilio Moreno Cabral. El ingeniero Emilio Moreno Cabral es ingeniero químico, egresado del Instituto Tecnológico de Durango. Se desempeña, sus labores las desempeña en el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, pero quiero decirles que también tiene varios diplomados en química y que es miembro de la Asociación, de la Academia Mexicana de Ciencias Naturales. Me da mucho gusto darle la bienvenida e invitarlos a que esta mañana nos acompañen. Vamos a abordar un tema muy interesante, vamos a abordar la química y sus aplicaciones en las ciencias de la salud y en las medicinas complementarias. Muy buenos días, ingeniero, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias, muy amable. Muy bien. Para abordar este tema, yo quisiera primeramente introducir esta primera sección, diciendo que la química es tal vez de las ciencias naturales la más implicada en el desarrollo de las ciencias médicas. ¿Por qué digo esto? Porque afortunadamente la química es la que da fundamento científico a través de todas sus investigaciones a todos los procesos de farmacología en la medicina. La medicina sabemos que tiene muchas disciplinas, muchas áreas en base a las cuales se desarrolla, y es la farmacología tal vez de la que más se sirve la medicina en la actualidad. Es decir, todos los padecimientos se tratan, se manejan y se previenen o se curan a través de sustancias químicas que se llaman fármacos. Estos fármacos son los elementos que nosotros conocemos como medicamentos y que se expenden a nivel comercial con diversos nombres comerciales, pero en última instancia son sustancias químicas. Son sustancias químicas que en algunas ocasiones son extraídas de productos naturales, como pueden ser las plantas, todos los vegetales, los minerales que nos proporciona la tierra, y también existen algunos productos de origen animal, de origen biológico que se utilizan, pero todos ellos son medicamentos, son fármacos constituidos básicamente por elementos químicos que están siendo utilizados para beneficio de nuestra salud. La medicina en general tiene un gran aliado en la farmacología y la farmacología un gran aliado en la química. La medicina complementaria es tal vez un destacado miembro de las terapéuticas que utiliza mucho la química
porque la mayoría de los productos que se utilizan en la medicina complementaria son de origen natural y el mayor número de elementos utilizables en la medicina complementaria vienen del reino vegetal o bien del reino animal. Y esto quiero decirles que está constituido básicamente pues, por elementos químicos que deben de ser procesados, que deben de ser aislados, que deben de ser obtenidos de estos, precisamente de estos productos, ya sea de los vegetales o de los diferentes minerales que nos proporciona la naturaleza. Ingeniero, quisiera yo abordar este tema diciéndole o preguntándole más bien, ¿qué tanta relación tiene la química con las ciencias de la salud así en general? Sí, gracias. Buenos días, primeramente a usted, doctor, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Para mí es un honor estar aquí con usted en esta mañana pues, bonita, fresca, ya claramente apareciendo el sol en todo su esplendor. La relación que a mí me parece importante platicar aquí con usted y con todos ustedes es la ciencia, la química es la ciencia de la vida. Y si estamos hablando de la vida, estamos hablando de las personas, de los seres vivos, de los seres como las plantas, los animales, de los dos reinos principales que componen nuestro medio ambiente. La relación que yo encuentro, me gustaría más bien remontarme a algo muy importante de los primeros indicios que hubo para cómo se fueron descubriendo los elementos químicos de la vida. Es importante darle el honor a Mendeleev, por ejemplo, que fue un precursor muy importante de la tabla periódica, en el que él, con un ingenio y una creatividad tremenda, no podemos imaginar cómo él fue acomodando todos los elementos químicos en una tabla periódica y decir que en este espacio, en este cuadro de la tabla periódica, que aún él no conocía el elemento químico de acuerdo a su época, se iba a descubrir 10, 20 o 30 años después de la muerte de él. Aquí una anécdota de Mendeleev, que pues en el país donde él vivía, que era Rusia, en la antigua Rusia, la antigua URSS, hoy Rusia, murió Mendeleev a causa de una gripe, curiosamente, o sea, de una gripe común, la que nos da de manera estacional a todos los seres que habitamos, todos los seres humanos que habitamos este planeta. Bien, Mendeleev murió de una gripe por el frío tan tremendo y las nevadas tan tremendas que suscitaban en ese país. Bueno, este actor principal y precursor de la tabla periódica nos dotó de esos elementos químicos que dan vida. Estamos hablando que el ser humano, para poder permanecer con energía y con materia, pues necesita de nutrientes, necesita de químicos que le proporcionen alimento. Estos alimentos pues pueden estar traducidos en un vegetal o en un animal. De esta manera, la ciencia de las químicas es el pilar fundamental y es la base fundamental de las ciencias de la vida. Y si estamos hablando de ciencias de la vida, nos lleva de la mano a pensar en la salud de todos los seres humanos. Muy bien. Me acaba usted de recordar varios eventos muy importantes. Claro que Mendeleev es el precursor de la química. Ya bien mencionó usted, es el creador de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta que facilita el estudio, que de alguna manera sistematizó el conocimiento de los elementos químicos. Quiero decirle a nuestro amable televidente que todas las cosas, todo el universo, incluyendo a los seres vivos y no vivos, estamos constituidos por esos elementos que están contenidos, que están sistematizados en la tabla periódica, y que es en base a ellos
a los que tenemos el conocimiento, y es en base a esta tabla periódica a la que ha avanzado el conocimiento de la química, y en base al conocimiento de la química ha avanzado el conocimiento de las ciencias en general y de la tecnología también, ¿por qué no decirlo? Y de la salud, de las ciencias de la salud en particular. Entonces, esto es muy importante. Pero fíjese que me estaba viniendo a la mente también un aspecto muy importante. La química no solo es importante de Mendeleev para acá, la química, de hecho, se ha utilizado en medicina con mucha anterioridad y con nombres muy, muy importantes. Fíjese que antes de Mendeleev, la iatroquímica, pregonada por Paracelso, era una forma de aplicar los diversos elementos químicos con fines curativos, y esto es muy importante señalarlo porque es el antecedente tal vez más importante de orden científico que tenemos para darles aplicación a estos elementos químicos como elementos terapéuticos. Y sabemos, y a raíz de estos descubrimientos de la iatroquímica y de toda la evolución que ha tenido la química en el siglo XIX y XX, hemos tenido grandes avances. Nosotros sabemos precisamente que hay elementos químicos que son fundamentales para la realización de las actividades biológicas, es decir, para el mantenimiento de la vida, como usted bien lo dijo. Sabemos que nuestro organismo está constituido básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos elementos más que son los que facilitan el funcionamiento, la organización de la materia y funcionar como seres vivos precisamente. Y esto es muy importante porque nos lleva también a derivar este conjunto de conocimientos en una rama de la química y en una rama de la biología que en la actualidad tiene un auge muy, muy impresionante. Me estoy refiriendo a la bioquímica. La bioquímica no es más que la química aplicada o la química de los seres vivos. Entonces esto es muy, muy interesante, como usted acaba de decir. Todo esto nace precisamente con el conocimiento de la tabla periódica de Mendeleev, y esto es muy, muy importante sentarlo como precedente porque es de ahí de donde parte toda la investigación. Quiero decirles que todos los medicamentos, todas las herramientas terapéuticas que se utilizan en la actualidad como fármacos están obtenidos en base a las propiedades que tienen los diferentes elementos químicos o los diferentes compuestos químicos que la constituyen. Y esto es muy, muy importante porque si no conocemos el origen y el mecanismo, las propiedades que tienen estos elementos químicos, obviamente que no podríamos descubrir sus características terapéuticas. Y esto es muy importante porque precisamente de esto estamos platicando, de la aplicación de la química en las ciencias de la salud. Y esto nos lleva a preguntar nuevamente, ingeniero, la química como ciencia, nos habló usted de los principios, pero ¿qué otros hitos, qué otros avances importantes ha dado la química para incrustarla dentro de las ciencias de la salud? Bien, la historia de la química pues, nos remonta, como bien lo dijo usted, a la época de Paracelso. Ya ha ido evolucionando, tan hace así que ha habido necesidad de formar asociaciones de química. Ahorita nosotros como químicos lo que nos rige es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada se preocupó mucho porque todos los químicos del mundo, no nada más de Durango, no nada más de México, sino del mundo entero, nos preocupásemos todos, los involucrados en estas áreas de la ciencia, por normar criterios que nos lleven a popularizar la química, a tener una cultura de la química muy cerca de nosotros, que veamos la química que está en todas partes, está en el ser humano, está en todos los implementos que utilizamos para aseo y limpieza de nuestros hogares, está en la medicina, está en la farmacéutica, y que una de las principales preocupaciones de la farmacéutica es descubrir nuevos ingredientes activos, nuevos elementos químicos activos que nos puedan dar margen de luz para hacer nuevos descubrimientos en medicina que pueda contrarrestar los efectos de una enfermedad. Yo sí estoy preocupado por la situación de que a la química se le ha visto
vaya, si huele feo es química, así se dice en los sistemas educativos. Pero la química, la bondad de la química, la nobleza de la química estriba en que por sí sola busca un equilibrio que si estamos hablando del ser humano, si estamos hablando de la salud del ser humano, si estamos hablando de la química aplicada a los bienes y servicios que nos proporciona, pues nos maravillamos, porque yo siempre cuando hablo de química me gusta decir, ¿por qué no imaginarnos que estamos dentro de un tubo de ensayo? ¿Por qué no imaginarnos que estamos dentro de un matraz, viendo cómo se están moviendo los átomos y las moléculas, cómo se forman, cuál es la afinidad que tiene una sustancia con otra para formar un medicamento, por ejemplo, y decir, este medicamento me va a funcionar para contrarrestar los efectos de un cáncer, por ejemplo, de una leucemia por linfoblastos, que es una cuestión que los que hemos visto de cerca a pacientes, niños, jóvenes, adultos padeciendo una enfermedad de esta, pues nos sensibilizamos demasiado, que nos interesa investigar más para saber cómo atenuar estos problemas que nos aquejan en nuestros días. Dejar de buscar, dejar de investigar en el área de química es estar supeditado a un retraso, a un atraso científico y tecnológico, puesto que la base principal de la química, como lo dije hace un momento, es buscar un equilibrio. Si nosotros dejáramos a la química trabajar sola, la química por sí sola busca la solución a los problemas. Cuando la dirigimos a un bien, a un servicio hacia la humanidad, que ese es el código de ética de todos los químicos, que nuestros conocimientos debemos de vertirlos en favor de la humanidad, no en perjuicio de la humanidad. Que para mí es muy importante ahorita decirlo, doctor, que la base o el pilar fundamental de la química se sienta en un balance de materia y energía. En todo proceso hay una entrada, el proceso mismo y un resultado. En el ser humano, lo básico es tener los conocimientos clínicos de laboratorio para saber en determinado momento si tenemos algún problema en nuestro organismo. De lo que le estoy hablando del balance de materia y energía es un principio que se aplica en la ingeniería química y que no es otra cosa más que decir, algo está entrando a mi organismo, algo tiene que salir, y mientras se mantenga ese ciclo hay salud. Cuando ya no sale lo que está entrando en el sentido químico, en el sentido de las especies químicas que ingresan a nuestro organismo por efectos del medio ambiente, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, todos esos compuestos químicos se procesan a nivel bioquímico, como lo dijo hace un momento usted, y debe de haber un resultado, y se van desagregando esas moléculas nocivas que nos entran a nuestro organismo y nos desintoxicamos por sí solos, que esa es una parte que debemos de aprender de la química, que si sabemos qué es lo que le estamos ingresando a nuestro organismo, sabremos que por sí mismo el organismo va a desintoxicarse y a generar un ciclo. Cuando le acumulamos sustancias nocivas a nuestro organismo, y nocivo me estoy refiriendo a veces a que el carbono no es nocivo para el organismo, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, pero en cantidades ya letales, en cantidades que afectan a la salud, pues ya no se va a conservar ese equilibrio del que lo estoy mencionando, ese balance. Entonces es muy sencillo, si lo que yo estoy viviendo como ser humano me está afectando en los resultados que estoy dando, pues debo de hacer un alto en el camino y aprender a cuidar mi organismo y decirle a mi organismo que él se puede regenerar cualquier toxina que le ingrese por sí solo, si no intervenimos mucho con cuestiones nocivas de la química. Ese es el mito o el hito que tiene la química de por qué los estudiantes a veces prefieren escoger carreras
que no lleven química o que no lleven matemáticas, que son las ciencias duras. Muy bien, acaba usted de tocar puntos muy importantes, muy cruciales, que ya tendremos tiempo de abordarlos. Quiero decirles que el tema que estamos abordando esta mañana es la química aplicada a las ciencias de la salud. Tenemos como invitado al ingeniero Emilio Moreno Cabral, y me da mucho gusto presentárselos y decirles que nos está enseñando algunas cosas muy interesantes acerca de la química, y que desafortunadamente inclusive los mismos que nos dedicamos a las ciencias de la salud desconocemos muchos aspectos básicos de la química, que conociéndolos creo yo que tendríamos mejores herramientas para brindar una mejor atención y una mejor oportunidad de salud a nuestros pacientes. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos en unos segundos más. Los invitamos a que nos sigan acompañando en el siguiente segmento. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Muy buenos días, continuamos con su programa Medicina Inocua. En esta mañana estamos platicando de la química aplicada a las ciencias de la salud. Estamos platicando muy amenamente en esta mañana con el ingeniero Emilio Moreno Cabral. El ingeniero Emilio Moreno Cabral es egresado del Instituto Tecnológico de Durango, tiene varios diplomados en química, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Naturales, y me da mucho gusto tenerlo esta mañana, ya que nos está ilustrando acerca de varios aspectos de la química y su relación con las ciencias de la salud. Yo quiero decirles que la química es una ciencia que constantemente está en avance, que marca la pauta en muchas áreas de la investigación, en muchas áreas de las ciencias duras, y yo quiero decirles que la medicina, o las medicinas en general, todas las disciplinas médicas se apoyan en una forma impresionante en la ciencia química aplicada. Tan es así que una de las herramientas tal vez más frecuentemente utilizadas por el médico que tiene incertidumbre o que tiene dificultad para llegar a un diagnóstico, hace uso cotidiano, uso rutinario tal vez de los laboratorios de análisis clínicos, que su fundamento es básicamente la química clínica. La química clínica es una disciplina que se encarga del estudio de todos los elementos químicos, de todas las alteraciones químicas y bioquímicas que presentan nuestros diferentes constituyentes, como pueden ser la sangre, la orina, la piel, las secreciones, etcétera, y que de esta manera un médico puede llegar a un diagnóstico más certero, o francamente llegar propiamente a través de este medio a un diagnóstico adecuado para de ello derivar un tratamiento oportuno para ese paciente. Ingeniero, ¿qué tanto influye o qué tanta trascendencia tiene esto que acabo de mencionar? Es decir, la aplicación de la química clínica en el aspecto de la medicina, tanto diagnóstica como terapéutica en este sentido. Es decir, ¿cuánto es la trascendencia que involucra la química clínica como un método diagnóstico en la actualidad? Sí, doctor, mire, la química, universalmente hablando, tiene aplicaciones inimaginables, pero la química al servicio de las ciencias de la salud nos remite a irnos a la química clínica. Nosotros como químicos en el área de la investigación podemos hacer grandes aportes a la ciencia y a la tecnología, pero ya en un caso práctico, en un caso ya muy concreto de trabajar la química clínica en los seres humanos, en las personas, nos remite a hacer una exploración básica de una química sanguínea, por ejemplo, de un examen general de orina, de una determinación de colesterol, como estudios clínicos básicos para cerrar un cuadro clínico que el médico esté buscando darle una solución al problema de un paciente. Nosotros como químicos aportamos de una manera auxiliar a la medicina. En nuestras investigaciones a nivel laboratorio podemos citar un ejemplo nada más, un examen general de orina en una persona. Todos los seres humanos debemos de aprender a observar, y a observar me refiero a no ser expertos en observación.
El método científico nos habla como primer paso la observación, pero no necesariamente tenemos que empezar a veces por la observación. A veces hay otras formas de empezar el método científico, pero en el caso clínico, en el caso de un laboratorio clínico, tenemos herramientas de observación que no necesito yo ser especialista para determinar que el color, por ejemplo, de la orina en el ser humano debe de ser un color amarillo, un amarillo claro. Si ya una persona está presentando una coloración rojiza, una coloración muy distinta, pues ya debe de pensar en buscar la ayuda médica, porque estamos hablando de que si no está bajo ningún tratamiento, si de pronto ya su coloración de orina es distinta a la habitual, pues ya debe de preocuparse. Nosotros como químicos ahí investigamos lo que es glucosa, lo que es albúminas o proteínas, el pH de la orina, y vemos algo ya a nivel más específico, como es la transparencia, si es de la orina, si es turbia, si es clara, si presenta algunas partículas extrañas, y ahí es donde nosotros empezamos a hacer la investigación a nivel laboratorio, donde aportamos al médico como una manera de auxiliarlo para que él vaya cerrando su cuadro clínico y pueda determinar de manera más precisa un diagnóstico en el paciente. Todo ser humano, en principio, para valorar su salud, debería o debe de empezar por hacerse un examen general de orina. Si ya se presentan algunas otras situaciones de enfermedades más serias, pues se puede hacer exámenes ya más exhaustivos de investigación de urea, de glucosa, de creatinina y de ácido úrico. En determinados momentos, si la persona padece de algunas complicaciones de tensión arterial, pues podemos hablar de unos fosfolípidos, de unos triglicéridos, de un colesterol. Y de esa manera nosotros en el laboratorio investigamos a fondo esos componentes químicos que vienen en la sangre y le sirven al médico como forma de cerrar su diagnóstico. Insisto, a veces no son determinantes los estudios clínicos, es solamente un auxiliar, no es todo lo que se puede hacer, ya el médico tiene la responsabilidad de valorar la clínica de la enfermedad del paciente que esté tratando. Sí, claro, definitivamente. Quiero con esto enfatizar que efectivamente, como lo dice muy bien el ingeniero, el laboratorio clínico es un auxiliar y en muchos de los padecimientos un auxiliar imprescindible para llegar a algún diagnóstico en específico, pero es cada vez más utilizado y por supuesto que con más herramientas que se están descubriendo cada día más en la aplicación de la química clínica. Como pueden ustedes ver, el ejemplo que él nos dio acerca de la orina, se puede hacer una observación y un análisis muy riguroso de cada una de nuestros constituyentes. Si bien él habló de la orina, lo mismo se puede hablar de la sangre, lo mismo se puede hablar del líquido cefalorraquídeo, lo mismo se puede hablar del líquido sinovial, lo mismo se puede hablar de cualquier secreción de nuestro organismo, de cualquier mucosidad, de cualquier situación que nuestro organismo produce. Quiero decirles que todo es susceptible de ser estudiado a través de la química, porque conociendo los constituyentes normales de una sustancia o de un tejido o de una secreción, se puede llegar a través de su estudio, a través de la química, se puede llegar a sospechar o a diagnosticar una enfermedad en forma muy certera a través de la aplicación de la química como herramienta, como auxiliar de diagnóstico en la aplicación de la medicina. Y muy bien decía el ingeniero, el diagnóstico químico, el diagnóstico que se realiza a través del laboratorio de análisis clínicos, es solo un auxiliar. Quien tiene la capacidad de establecer un diagnóstico, el único profesional que tiene esa capacidad es el médico, y el médico, a través de la realización de una historia clínica, a través de la exploración del paciente y auxiliándose de las herramientas diversas que afortunadamente en la actualidad tenemos muchas,
que no son solo el laboratorio de análisis clínicos, sino también tenemos al patólogo, también tenemos los ultrasonidos, también tenemos las tomografías, también tenemos una gran cantidad de herramientas de gabinete que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico muy fidedigno de un padecimiento. Bueno, pero en esta mañana estamos hablando acerca de la química aplicada a la medicina o a las ciencias de la salud. La química, quiero decirles que es una ciencia a través de la cual y por sus investigaciones se han desarrollado múltiples disciplinas de investigación alrededor de las ciencias de la salud. La bioquímica en sí, la bioquímica como ciencia tiene su fundamento en el conocimiento de todas las reacciones químicas que suceden dentro de nuestro organismo, y la bioquímica es una herramienta a través de la cual nosotros podemos llegar a conocer exactamente cuáles son aquellos elementos normales que constituyen nuestro organismo, cuáles son aquellos elementos que interactúan entre sí para mantenernos sanos en forma adecuada, o podemos llegar a percibir aquellos elementos que no están metabolizándose adecuadamente, y de esta manera traducirse como una sospecha o como una alteración propiamente orgánica o fisiológica dentro de nuestro organismo. La química sabemos que tiene una aplicación no solo en la medicina tradicional, sino que también se aplica a las diferentes disciplinas de la medicina complementaria. Sabemos que la química está influyendo mucho en todos los productos que se consumen en una forma, podríamos decir indiscriminada en la actualidad. Por doquier vemos productos de origen natural o de origen sintético que se piden como medicina, que se venden, que se comercializan como medicina, y todo esto es gracias a que la química ha encontrado utilidad en algunos de los elementos naturales o bien sintéticos para mejorar la salud. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto, de la química en la incursión en las medicinas complementarias? Es decir, ¿qué tanto influye la química en que haya una verdadera investigación que dé solidez a todos los productos que se comercializan en nuestra sociedad como productos, ya sea suplementos alimenticios o francamente como medicamentos? Bien, en este rubro de la química es importante señalar, doctor, que hay químicos teóricos y químicos prácticos. Los químicos teóricos se encargan del estudio de saber cómo funcionan los átomos, cómo funcionan las moléculas, pero si no lo queremos ver con términos tan técnicos, cómo funciona una sustancia A, cómo funciona una sustancia B, y la unión de ambas nos puede dar una sustancia C, en términos muy entendibles, para no meternos en cuestiones de átomos ni de moléculas, porque no queremos cansar a las personas de que la química es complicada. No, la química es muy sencilla, yo tengo un elemento A, lo sumo a un elemento B y me da un elemento C. Ese elemento C es ya totalmente diferente al que le dio origen, al A o al B. Para que se den todos esos tipos de eventos se necesitan condiciones que los químicos teóricos prueban a nivel laboratorio, hacen experimentos, modificando temperaturas, agregando catalizadores, que un catalizador no es otra cosa más que una sustancia inerte que sirve para que se genere una reacción o no se genere, pero ese catalizador no interviene, es decir, es totalmente inerte. El nuevo producto que se nos forme de una reacción química es el que se estudia ya de manera práctica para saber cuál es el efecto positivo o negativo que pueda tener en cierto proceso. Le estoy hablando de lo que es la síntesis de compuestos orgánicos. La síntesis de los compuestos orgánicos se refiere a cómo ir manipulando las moléculas para poder fabricar nuevos medicamentos, para poder fabricar
nuevos productos químicos que nos ayuden a subsanar problemas de nuestro medio ambiente, problemas de salud, etcétera, etcétera. Los químicos prácticos ya ellos se encargan de trabajar la aplicación a nivel planta piloto de cómo puede funcionar cierto elemento químico a microescala o a una escala intermedia. Un elemento químico a nivel laboratorio, a nivel tubo de ensayo, puede tener un comportamiento controlable, pero ya a nivel planta piloto puede ser que ya no sea tan controlable. Es por eso que es interesante la química, porque a veces por chiripazos, y la ciencia nos da esta historia y esta anécdota de que por chiripazos, perdónenme la expresión, pero es para darme a entender de mejor manera, de que se hacen descubrimientos que no se esperaban, y de esa manera muchos de los químicos descubrieron o hicieron inventos en función de algo que buscaban y encontraron otra cosa. La síntesis orgánica, que es la que manejan los químicos prácticos, ya están en la etapa en donde se está buscando la aplicación de la química. Ya la química básica, la química teórica, nos sirvió como base fundamental para buscar una aplicación. Ciertamente en una reacción química a veces tenemos dos productos, el que nos interesa y uno que se nos formó a consecuencia de que había otros elementos. De allí en adelante nosotros tenemos que cuidar mucho de no hacer reaccionar sustancias químicas que nos puedan generar productos nocivos al medio ambiente. Y para eso ya nos podemos apoyar de las herramientas tecnológicas. Existen en la actualidad ya en el mercado, sobre todo en el área de la química virtual, en el área de la química computacional, en donde podemos hacer modelamiento de sustancias químicas, modelamiento de reacciones químicas, para poder prever qué productos vamos a tener antes de ponerlo en práctica en un laboratorio. Y ya eso nos garantiza que estamos cuidando nuestro medio ambiente, porque la química también se encarga no nada más de producir bienes y servicios so pena de afectar al medio ambiente. No, hay que hacer que la química produzca bienes y servicios para la humanidad, pero sin perjudicar al medio ambiente. Muy bien, como pueden ustedes ver, es un tema muy amplio. La química no solo influye negativamente en nuestra sociedad, hemos tal vez abusado mucho de que los productos químicos que contienen el medio ambiente o ciertos elementos nutritivos o ciertos elementos que consumimos en forma cotidiana pueden perjudicar la salud. Esto es habitual escucharlo. Esto es un motivo permanente de preocupación tanto del médico como de la población en general, debido a que generalmente se toma el término como, bueno, es que son químicos. Y esto generalmente se dice en un sentido peyorativo, cuando en realidad, obviamente que como ya mencionó el ingeniero, los productos químicos en un momento dado pueden tener efectos adversos, como los pueden tener cuando es en exceso, pero en la mayoría de los casos, cuando son racionalmente utilizados, son benéficos, y de esto vamos a hablar en el próximo segmento, debido a que efectivamente los productos químicos, y yo creo que en el balance del uso de los productos químicos, tanto en la industria, tanto en la manufactura de ciertas cosas, como herramientas para promover la salud, tienen su grado de dificultad en cuanto a su uso. Entonces, este es un aspecto que nos debe interesar sobremanera. Quiero decirles que en muchos de los casos nuestro organismo desconoce muchos productos químicos sintéticos, y que en algunos de los casos estos productos químicos sintéticos pueden ser o pueden interactuar para producir cierto tipo de alteraciones. Sin embargo, no es este el caso de la mayoría de los productos químicos. Yo quiero decirles que la química, como ciencia y como estudio de los elementos químicos, debe ser muy bien manejada, tanto desde el punto de vista básico como aplicado,
para poder modelar y aplicarlo como un auxiliar en las ciencias de la salud. Bueno, pero de varios de estos aspectos platicaremos en la próxima sección, ya que tenemos un pequeño corte comercial y los esperamos en unos minutos. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. En esta mañana tenemos como invitado al ingeniero Emilio Moreno Cabral. Es ingeniero químico, egresado del Instituto Tecnológico de Durango, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Naturales y de la Sociedad Química de México. Estamos platicando acerca de la química y sus aplicaciones en las ciencias de la salud. En este poco tiempo que nos queda vamos a platicar de aspectos muy importantes de las aplicaciones de la química en la biotecnología. Sabes que la biotecnología es una rama de la ciencia que trata precisamente de aplicar tecnológicamente todos los elementos disponibles o dados a conocer por la ciencia, precisamente en las ciencias biológicas, en las ciencias de los seres vivos. Y creo yo que tiene algo muy importante que comentarnos al respecto, la aplicación de la química o de las ciencias químicas en la biotecnología. A mí me parece esto muy interesante el escuchar al ingeniero, porque definitivamente son aspectos que solo son conocidos por investigadores, por gente que se dedica a la investigación, ya sea básica o aplicada, y esto definitivamente está fuera del alcance del público en general. Y uno de los objetivos de este tipo de programas y de la difusión que se hace por otros medios es precisamente popularizar este tipo de conocimientos que solo están disponibles para los investigadores. Entonces, a mí me parece muy importante que en estos pocos minutos que nos quedan, ingeniero, nos platique acerca de la aplicación de la química en la biotecnología. ¿Cuáles son sus áreas de trabajo y qué conoce usted acerca de esto? Sí, doctor, mire, aquí antes que nada me gustaría hacer un preámbulo. En este sentido, mi gran pasión siempre ha sido trabajar el área de la química en el laboratorio. Ese ha sido mi pilar fundamental para aportar un granito de arena en la investigación de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, hay gente muy experimentada, gente muy experta aquí en nuestro estado, en la cual yo he tenido la oportunidad de colaborar con estos investigadores, y me estoy refiriendo a nada más que al doctor Néstor Naranjo, del CIDIR, de aquí del Instituto Politécnico Nacional, donde he colaborado con él en algunos asuntos de laboratorio, y en el que indudablemente pues la autoridad máxima para hablar sobre este tema sería el maestro en ciencias Néstor Naranjo. Sin embargo, mi contribución con él siempre ha sido a nivel laboratorio, y es por eso que he estado en contacto con la biotecnología. Le agradezco yo mucho al doctor Néstor Naranjo todos sus aportes que hizo hacia mi persona para superarme en esta área de la química. Bien, el área de la química aplicada a la biotecnología parte de hacer estudios a nivel laboratorio con el reino fungi o el reino de los hongos. Este es algo muy interesante, trabajar con los hongos, puesto que hay más de 200,000 especies de hongos en nuestra República Mexicana o en el mundo. Sin embargo, de ellos se estudia un 10, un 15, máximo un 15% se han estudiado. Quiere decir que tenemos especies de hongos que jamás se han estudiado por personas, se han tocado por la ciencia. De allí que yo puedo citar dos ejemplos. Existe una variedad de hongo aquí en nuestro estado, en el Salto Durango, en el municipio de Pueblo Nuevo, en donde esta variedad de hongo nos ha dado resultados para biodegradar suelo contaminado con aceites de automóvil o petróleo. Este es un aporte de la biotecnología en el que está comprobado a nivel laboratorio que sí hay degradación, es decir, el hongo vive y toma la energía para vivir a partir de los carbonos que están en los hidrocarburos. Sabemos que